Hola, que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hoy continuaremos con nuestra serie de estudios sobre la idolatría. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Resumen de la lección anterior. Hasta ahora, mis queridos hermanos y amigos, hemos estudiado el origen de la idolatría y de las deidades mitológicas en el mundo. Solo estudiamos las dos primeras lecciones, videos que usted puede encontrar en mi canal de YouTube. Todo comenzó porque Caín, a raíz de su destierro, no quiso saber más nada de Dios, ni le enseñó a sus hijos del Creador. Él decidió esconderse de Dios. Y sus hijos, su descendencia, al ser criaturas espirituales, necesitaban tener una conexión con el ser superior, al cual ellos desconocían. Esto hizo que la maldad creciera en cada uno de sus corazones y cada quien determinó tener sus propios dioses. Por otra parte, hubo otra descendencia de hombres que sí conocieron al Creador y estuvieron en constante comunión con Él. Ambas líneas de descendencia con el tiempo se cruzaron, dando como resultado que los hombres decidieran seguir el camino de la maldad. Noé descendía de un grupo de hombres y mujeres que comenzaron a invocar y a adorar al Dios creador. Este halló gracia ante los ojos del Dios Todopoderoso y junto a su familia comenzaron una nueva etapa de vida en la tierra. Gran parte del mundo físico fue destruido, pero la semilla del mal dentro del corazón del hombre no lo fue. De la descendencia de Noé, por la línea de Cam, nació Nimrod, quien al principio gozó de la bendición, protección y prosperidad de Dios. Este hombre se volvió arrogante y se rebeló contra Dios. De hecho, fue uno de los primeros, luego del diluvio, que se hizo ídolos y enseñó que eran sus dioses. Nimrod tuvo muchos admiradores. De hecho, se hizo rey, se hizo tirano. Y al morir, se convirtió en leyenda junto a su esposa. Nimrod se convirtió en el dios Sol, según la leyenda babilónica. Semiramis, su esposa, en la reina del cielo. Y su hijo en el dios Tammuz. De esa leyenda surgieron las diversas divinidades mitológicas en el mundo, según la vocación que se le diese en el país donde estos tres hijos de Noé y su descendencia emigraran. ¿Por qué hablar de la leyenda? ¿Por qué hablar del mito de Nimrod? Porque a raíz de la confianza en un hombre, en el sol, en la luna, en los astros en general, se suscitaron muchas leyendas de dioses, cuales ellos consideraban seres superiores, con los que el hombre prefirió identificarse antes que con su creador. En la Biblia, hermanos, hay escritos sobre actos de adoración a Semiramis o a la reina del cielo. Eso lo encuentra usted en Jeremías capítulo 7, versículo 18, y en Jeremías capítulo 44, versículos 17 al 19. También se nos habla sobre la visión que le mostró Dios a Ezequiel acerca de las mujeres sollozando por el dios Tammuz. Ezequiel 8:14. Y la adoración o el culto al sol. Ezequiel 8:16. Aunque la leyenda de Nimrod
fue un mito, fue algo que trascendió e hizo que mucha gente del pueblo judío desviara su fe en el Dios creador y se volcara al politeísmo, como estos ejemplos que estamos leyendo de Jeremías y de Ezequiel. Y hasta el día de hoy, queridos hermanos, Nimrod, Semiramis, Tammuz, siguen creciendo, siguen ahondando, siguen calando en el corazón de cada ser humano a través de diferentes advocaciones. La reina del cielo sigue vigente más que nunca. El dios Tammuz sigue vigente y el culto al dios Sol de igual manera. Entonces, ¿por qué hablar de la leyenda? Porque necesitamos conocer las raíces que hacen que nuestros pueblos sean pueblos idólatras. Y es necesario conocer para poder saber de dónde viene toda esa situación, de dónde viene toda esa enseñanza, hermanos, para tener criterio, para tener base fundamental, para poder mantenernos nosotros en la fe y también para enseñar a otros y traerlos a la fe verdadera, a la fe al único Dios creador del cielo y de la tierra. También la Biblia nos enseña acerca de la costumbre de los pueblos en adorar a los astros. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente: además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. La Biblia advierte: no caigan en la tentación de rendirles culto. Y hoy, siglo XXI, todavía el ser humano sigue rindiéndole culto al sol, a la luna, a las estrellas, signos del zodíaco. Todo esto tiene sus raíces, hermano. En Deuteronomio 17:3 dice, por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o a alguna estrella, es decir, a la fuerza del cielo, lo cual he prohibido terminantemente, dice el Señor Dios. Y en el tiempo de Deuteronomio, el tiempo de la era judaica, ya la leyenda de Nimrod se había expandido en gran manera. Y como estudiamos, Nimrod, Semiramis y Tammuz son el origen de las divinidades mitológicas en el mundo. Tenemos ahí un gráfico de la línea del tiempo, de lo que hasta ahora hemos estudiado. En azul marco eternidad. En la eternidad solo estaban Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era, ya estaban. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas, dice el versículo 2. La eternidad, la gloria de la eternidad la gozaban estos tres seres, Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios. Y al final de esa línea del tiempo, cuando termine la era cristiana, vamos a volver a entrar en la eternidad. Pero ya no estarán en la eternidad solamente Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios, sino en la vida eterna, todos aquellos que por la gracia de Dios y por la obediencia al Evangelio de Jesucristo, vamos a gozar de la salvación de vida eterna. Y lamentablemente van a sufrir pena de eterna perdición todos los que no obedecieron el Evangelio de Cristo. Por eso es importante, hermanos. Y este tema es sumamente importante, porque para conocer el Evangelio de Dios, del único Dios verdadero y de su Hijo amado, debemos saber qué se mueve en el mundo espiritual. El diablo se ha encargado de engañar a las personas desde el principio, desde Adán y Eva. El diablo se ha encargado de engañar a todas las personas y tratar de sustituir la adoración a Dios por la adoración de dioses falsos, de ídolos. Entonces, en esa línea del tiempo, tenemos la eternidad,
tenemos la creación, el principio, Adán y Eva, la primera pareja de seres humanos, Caín y Abel, hijos que nacieron después de la salida del huerto del Edén. Tenemos la descendencia de Caín. Lamentablemente, Caín decidió esconderse de Dios. Sus hijos no conocieron a Dios y se crearon sus propios ídolos. Esa descendencia de Caín fue politeísta. Tenemos la descendencia de Set. Ellos sí conocieron a Dios y comenzaron a invocar nuevamente el nombre de Dios. Esta descendencia fue monoteísta. Monoteísta, los que creen en un solo Dios. Politeísta, los que creen en muchos dioses. Al pasar el tiempo se mezclaron las dos descendencias y a Dios no le agradó que la maldad se multiplicara y vino el diluvio. En la próxima gráfica del tiempo o línea del tiempo vamos a estudiar lo que pasó después del diluvio o ya estudiamos lo que pasó después del diluvio. Nos ubicamos entonces aquí en Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esta línea mantenía el monoteísmo. Los 3 eran monoteístas, creyentes en un solo Dios. De la descendencia de Cam vino Nimrod. Y en Nimrod comienza nuevamente la idolatría y el politeísmo. Nimrod se rebela contra Dios y quiere construir una gran torre, la Torre de Babel, para hacerse un gran nombre y para llegar al cielo, según ellos. Dios confunde las lenguas y los manda a expandirse por la tierra y llenan toda la tierra conocida. Pero la semilla del mal está sembrada en sus corazones. Y de la misma manera como se expandieron y llenaron toda la tierra, también se expandió la leyenda de Nimrod. La distribución geográfica de la descendencia de Noé comenzó de la siguiente manera. La descendencia de Jafet se asentaron en todo lo que es el Asia Menor, Armenia, el Cáucaso y Europa, dando lugar a los rusos, a los alemanes, a los británicos, a los medos, a los jonios, a los atenienses, a los íberos, los moscovitas y a los tracios. Todo lo que fue prácticamente la parte europea. De la descendencia de Cam, su descendencia se movió a través del continente de África y Arabia, convirtiéndose en los etíopes, en los egipcios, en los libios y en los cananeos, como lo vemos señalado ahí en la gráfica. Y el tercer hijo, Sem, fue el hijo mayor, por cierto, sus generaciones posteriores viajaron a Siria, Persia, norte de Arabia y Mesopotamia, desarrollándose en los pueblos persa, asirio, caldeo, hebreo, lidio, armenio y sirio, todo lo que hoy día podemos conocer como el Medio Oriente. Entonces esa fue la distribución geográfica de la descendencia de Noé. Este tuvo 3 hijos y según la tradición judía, 70 nietos. De estos 70 nietos surgieron 70 naciones que fueron esparcidas por toda la tierra conocida hasta ese entonces. La raza humana se divide entonces en 3 grupos. Los jafetitas, que son los blancos, los caucásicos, los indoeuropeos. Los camitas, que son de piel oscura, negroide y mongoloide, son piel oscura. No son negros, pero son como marrón más bien. Y los semitas, que fueron los que son los que hoy día conocemos como los hebreos, como los árabes, etc. En esta lección de hoy vamos a estudiar la idolatría en la era patriarcal, la parte 1. La era patriarcal es un tiempo que abarca desde el llamamiento de Abraham hasta que Dios decide rescatar a su descendencia, liberándolo de la esclavitud en Egipto y lo lleva hasta el monte Sinaí, donde les dará una serie de leyes conocidas como la Torá o la ley de Moisés. Entonces volvemos a tener la línea del tiempo después de Nimrod,
que vino la expansión del ser humano a través de toda la tierra, la Biblia se va a enfocar en la descendencia de Sem. Entonces tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, hasta llegar al Sinaí. En este lapso entre Moisés y el Sinaí fue liberado el pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Todo esto es la era patriarcal, lo que está encerrado entre las llaves, desde Abraham hasta el Sinaí. Y hoy vamos a estudiar solamente desde Abraham hasta José, cuando José llega a Egipto. Hoy vamos a tener una clase bastante interesante y les ruego presten la mayor atención, porque vamos a conocer parte de nuestra raíz, parte de nuestra historia. Los hombres fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, y ellos llevaron consigo la leyenda y la maldad de Nimrod. Los descendientes de Sem serán ahora el foco de atención en las Sagradas Escrituras. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De esos 5 hijos descendieron todos lo que conocemos hoy día como las naciones del Medio Oriente. Los elamitas, los asirios, los arameos. Y de Arfaxad vienen los hebreos. Arfaxad engendró a Sala, Sala a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reu, Reu a Serug, Serug a Nacor y Nacor a Taré. Taré viene a ser el padre de Abraham. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Todavía no se va a llamar Abraham, sino Abraham. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Génesis capítulo 11, versículos 26 al 27. De la descendencia de Sem, algunos se mantuvieron fieles a Dios, pero otros, lamentablemente, siguieron la enseñanza de Nimrod acerca del politeísmo y de la idolatría. A continuación, leeremos lo que nos narra el libro histórico de Jacer. Recuerden, estamos leyendo libros históricos como Jacer, como los de Flavio Josefo y otros libros que vayan surgiendo a medida que vayamos investigando y adentrándonos en estas lecciones sobre la idolatría. Sobre los que se mantuvieron fieles al Creador, el libro de Jacer dice: y Abraham estuvo en la casa de Noé 39 años y conocía a Jehová desde los 3 años. Y siguió en los caminos de Jehová hasta el día de su muerte, como Noé y su hijo Sem le habían enseñado. Jacer capítulo 9, versículo 6. Cuando se habla de la casa de Noé, se refiere a este como familia, como descendencia. Esta es la parte de la descendencia de Sem que se mantuvo fiel a Dios. Y fue una parte mínima, solamente Abraham, porque según Jacer, Abraham se mantuvo en contacto con la descendencia de Sem y aprendieron acerca de las enseñanzas y de las leyes de Noé. Sobre los que transgredían contra Jehová, el libro de Jacer nos dice: y todos los hijos de la tierra en aquel tiempo transgredían contra Jehová enormemente, y se rebelaron contra él y sirvieron a otros dioses, y olvidaron a Jehová que los había creado en la tierra. Y los habitantes de la tierra de esos tiempos hicieron cada hombre su dios, dioses de madera y de piedra, que ni podían hablar, ni oír, ni liberar. Y los hijos de hombres les sirvieron, y ellos se hicieron sus dioses. Y el rey y todos sus siervos, Taré, papá de Abraham, con toda su casa, a excepción de Abraham, por supuesto, fueron los primeros de aquellos que sirvieron a dioses de madera y piedra.
Y Taré tenía 12 dioses de talla grande, hechos de madera y de piedra, en honor a los 12 meses del año. Y él sirvió a cada uno mensualmente, y cada mes Taré les traía su ofrecimiento de carne y de bebida a sus dioses. Así Taré hizo todos los días. Y toda esa generación era mala en la vista de Jehová, y cada hombre tallaba a su Dios, y por ellos abandonaron a Jehová que los había creado. En el libro de Jacer, capítulo 9, versículos 7 al 9. Josué, en su libro, también escribió acerca de la idolatría que había llegado a la tasa de Taré. En el capítulo 24, versículo 2 del libro de Josué, les dice al pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Se refiere Josué cuando Taré estuvo en la tierra de Aram, al otro lado del río Éufrates. Nos dice el escritor Josué, nos dice Jacer y nos dice Flavio Josefo que Taré era idólatra, que Taré era politeísta. Y Taré decide emigrar de su tierra, de Ur de los Caldeos, y llevándose consigo el politeísmo y la idolatría. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Loc, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí podemos observar el mapa. Taré, Abraham, Lot y Sarai salieron de Ur de los Caldeos, siguiendo toda la cuenca del río Éufrates, cruzaron el río Éufrates hasta llegar a Harán. En Harán se establecieron un tiempo y en Harán murió Taré. Vale la pena resaltar que la palabra hebreo, del hebreo híbrid, viene de Heber. Heber era uno de los hijos de Arfaxad, pero Heber también significa cruce o al otro lado, como decía Josué. Y en este caso, Abraham y su familia fueron conocidos como los que cruzaron el río. Por eso Josué dice que Taré tenía sus ídolos, fue idólatra al otro lado del río Éufrates. Entonces la palabra hebreo, los hebreos, se refiere a los que cruzaron el río. Fueron llamados hebreos porque ellos cruzaron el Éufrates. Y de hecho lo cruzaron dos veces, cuando iban de Ur de los Caldeos hasta Harán y cuando fueron de Harán hasta Canaán, como lo vamos a ver dentro de un momento. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos va a dar más detalles de la actitud de Abraham con respecto a Dios y la razón, aparte de la divina, de su ida a Canaán. Quiero que presten bastante atención a lo que escribe Flavio Josefo. Como Abraham no tenía hijos, adoptó a Lot, hijo de su hermano Harán y hermano de su esposa Sara, y abandonó la tierra de Caldea. A los 75 años de edad y por orden de Dios, se trasladó a Canaán, donde residió y dejó la tierra a sus descendientes. Era un hombre muy inteligente, entendía todas las cosas y sabía convencer a los que lo escuchaban y no se equivocaba en sus opiniones. Por eso comenzó a concebir una idea más elevada de la virtud que los demás hombres y la noción que en aquel entonces tenían acerca de Dios, porque él fue el primero en declarar que hay un solo Dios, creador del universo, y que si los demás seres contribuían en algo a la felicidad de los hombres, lo hacían en virtud del papel que tenían señalado por disposición divina y no por su propio poder. Estas opiniones le fueron inspiradas por los fenómenos naturales que observaban en la tierra y en el mar.
como también en el sol, la luna y los demás cuerpos celestes. Si estos cuerpos, decía, tuvieran poder propio, cuidarían de cumplir ordenadamente sus movimientos. Faltándoles ese poder, es indudable que colaboran en nuestro beneficio, no por su propia capacidad, sino como subordinados del que los manda y a quien debemos ofrecer nuestras honras y nuestro agradecimiento. En pocas palabras, Abraham, según Josefo, está enseñando a la gente de su tiempo que no hay dioses, sino que hay un solo Dios creador, que el resto, a lo que la gente llama dioses, son creación de Dios, son criaturas de Dios, que el sol, la luna, las estrellas están subordinados a Dios y hacen lo que Dios quiere y fueron puestos por Dios para la felicidad y el beneficio del ser humano. Abraham, como dice Josefo, fue el primero que declaró o que mencionó la existencia de un solo Dios, del monoteísmo, a esa sociedad en aquel entonces. Cuando los caldeos y otros pobladores de la Mesopotamia se levantaron contra él por sus doctrinas, creyó conveniente abandonar la región y por orden y con la ayuda de Dios fue a vivir a la tierra de Canaán, donde una vez instalado, erigió un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Entonces, a los caldeos y a todos los que vivían, habitaban en la región de Mesopotamia, pues no le gustó mucho la enseñanza de Abraham de la existencia de un solo Dios. Ellos estaban ya acostumbrados al politeísmo, ya estaban acostumbrados a la idolatría. Y eso sucede hoy día igualito, hermanos. La historia se repite, pero el diablo ha sido muy astuto. Y ya hoy día no enseña el politeísmo de una manera directa como lo enseñaba esta gente. Ahora enseña un politeísmo disfrazado, un politeísmo dentro del monoteísmo. La existencia de un solo Dios, dentro de ese solo Dios, una gama de dioses y diosas, hijos de Tamos y de Semiramis, en diferentes advocaciones. Cuando lleguemos a la era cristiana, vamos a conocer más del asunto. Como Abraham se dio cuenta que los caldeos y otros pobladores de la Mesopotamia se habían levantado contra él, creyó conveniente abandonar la región. Y por orden y con la ayuda de Dios, entonces se fue a vivir a la tierra de Canaán, donde una vez instalado, erigió un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Todo eso está en Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, tomo 1, libro 1, el capítulo 7, párrafo 1. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, entre todos los hombres de la tierra, había manifestado fidelidad hacia el Dios creador. A diferencia de los demás seres humanos, Abraham era monoteísta. Creía en el Dios verdadero, en el Dios creador, y estaba enseñando que había un solo Dios y que los demás, que la gente llamaba dioses, eran simplemente parte de la creación de Dios y sujetos al Dios creador. Y Abraham fue fiel y mantuvo una comunión con Dios. Una vez más, había un remanente entre los hombres que seguía fiel a Dios, como lo fue Noé en su tiempo después del diluvio y como lo fue también Set en los tiempos antes del diluvio. Y siempre debe haber un remanente entre los hombres que sigue fiel a Dios. Habiendo conocido lo que escribió Josué, lo que escribió Jacer y Flavio Josefo, podemos entender entonces con más claridad la importancia del mandamiento de Dios hacia Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa
de tu padre. ¿Por qué era importante que se fuese de su tierra? Primeramente de Ur de los Caldeos y de Harán, luego, porque era una tierra cargada de politeísmo y de idolatría. ¿Por qué era necesario que se fuera de su parentela y de la casa de su padre? Porque incluso Taré era politeísta e idólatra. Y Dios necesitaba comenzar de nuevo. Dice Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Un nuevo comienzo, partiendo no de lo físico, hermanos, sino de lo espiritual. Cuando Noé hubo un nuevo comienzo, pero se partió de lo físico. Pero la semilla de maldad quedó enraizado en los corazones y se volvió a multiplicar la maldad, la idolatría, el politeísmo. Ahora Dios quiere a través de Abraham fomentar un nuevo comienzo, pero ya no partiendo de lo físico, sino de lo espiritual, de lo que Abraham creía, de la fe de Abraham en un solo y único Dios verdadero. Dios quiso apartar a su siervo de la idolatría imperante en la sociedad en la que vivía. De su descendencia vendría una nación grande, la nación de Israel. Esta es la primera parte del pacto de Dios con Abraham. Haré de ti una nación grande, la nación de Israel, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham fue bendecido grandemente, mis queridos hermanos. Su nombre fue engrandecido y es conocido como el padre de la fe. Aunque esta frase no está en el registro bíblico, es el padre del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, del cual vamos a tocar un punto en esta lección y luego vamos a hablar concretamente de esa religión cuando lleguemos a la era cristiana, porque fue una religión que surgió en la era cristiana. Y Abraham fue y es una gran bendición para toda la humanidad. Bendeciré a los que te bendijeren, dice Génesis 12:3, la primera parte. No todas las naciones de la tierra iban a bendecirlo. Recordemos lo que escribió Flavio Josefo. Los caldeos y otros pobladores de la Mesopotamia se levantaron contra él por sus doctrinas. Abraham creía y enseñaba que Jehová era el único Dios verdadero, que lo que los demás llamaban dioses no eran tal, eran parte de la creación sujeta a su creador. Y parte de la promesa era, y a los que te maldijeren, maldeciré. Génesis 12:3b. Y aún en el día de hoy, hay personas que honran a Abraham, pero no a la gran nación que salió de su descendencia. De hecho, no la bendicen, sino que la maldicen, acarreando con las consecuencias respectivas. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esta es la segunda parte del pacto de Dios con Abraham. La bendición en Abraham de todas las familias de la tierra a través de su simiente, a través de su descendencia. Siempre, hermanos, siempre ha sido el plan de Dios bendecir a todas las familias de la tierra bajo su manto, bajo su protección. Desde Adán, desde la creación, desde el principio, siempre ha sido el plan de Dios bendecir a todas las familias de la tierra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino uno solo. Familias. Dios quiere bendecir su familia, hermano. Dios quiere bendecir mi familia, hermano. Ese siempre ha sido su plan. Mientras que el plan del enemigo es maldecirlas. Pero hermanos, para que esto se pudiera hacer realidad, Abraham tenía que separarse de su familia. Qué irónico, ¿verdad? Pero era la única manera en que Abraham podía manifestar su fe al Dios creador. Mientras que estuviera sujeto a su padre, a su parentela y a su tierra, lo iban a estar acosando por su enseñanza.
Dios necesitaba que Abraham se alejara de su parentela, de su tierra, aún de la casa de su padre, para el nuevo comienzo espiritual que iba a producirse. Para esto, Dios tuvo que separar a Abraham de su familia para poderlo bendecir. De lo contrario, todos estarían bajo el poder del maligno. Y Dios en ocasiones tiene que hacer una separación entre nosotros y nuestra familia. La tradición, la idolatría, hace que todos estemos bajo el poder del maligno. Y ellos, nuestra familia, no lo entienden. Sobre todo los que vivimos en esta parte de Latinoamérica, donde nuestros pueblos son tan idólatras, hermanos. Entonces uno conoce el Evangelio de Jesucristo y decide obedecerlo y decide seguir a Jesús, la familia misma nos empieza a tener a nosotros como traidores, porque traicionamos la tradición, porque traicionamos la idolatría a la cual ellos fueron enseñados. Pero no lo entiende porque esto es una enseñanza que es espiritual, mis hermanos. Y solamente el que tiene el Espíritu de Dios puede entender lo espiritual. Por eso es importante que nosotros estemos al pie de la lucha, al pie del cañón. Jesucristo ya había dicho allá en Mateo capítulo 10, versículo 35 al 40. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos serán los miembros de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Jesús sabía que el enemigo va a usar a nuestra propia gente para ir en contra de la fe verdadera, como sucedió con Abraham. Usó a Taré, a su parentela y a todos sus vecinos y los de la tierra de los caldeos y de Mesopotamia para ir en contra de Abraham, quien había entendido lo que era la existencia del Dios único y verdadero. Lo mismo sucede hoy día, lo mismo, hermanos. En ocasiones hay que seguir el ejemplo de Abraham. En ocasiones a veces hay que abrirnos porque es la manera en que ellos puedan llegar a conocer la salvación. Y así veremos el resultado que Dios desea. En la Biblia tenemos ejemplos de gente que se convirtieron a Cristo con sus familias. El primer ejemplo lo tenemos aquí en Hechos 16, 30 al 33. El caso del carcelero de Filipo. Después lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que debe hacerse todo ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Es una promesa, hermanos, que encontramos en la Escritura. Pero no es automática como lo quieren hacer presentar los grupos denominacionales, que con creer uno son salvos todos. No. La promesa es que aunque uno crea, es la ventana para que la luz del evangelio alumbre a los de su casa. Pablo y Silas le presentaron la palabra del Señor tanto al carcelero como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Fueron obedientes a la gran comisión y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El carcelero y familia escucharon el evangelio, enseguida ellos le bautizaron a él y a todos los de su casa. ¿Por qué fueron salvos él y todos los de su casa? Porque todos obedecieron el evangelio de Cristo. Tenemos también el ejemplo de Lidia y su casa en Hechos capítulo 16, versículo 15. Cornelio y los suyos en Hechos capítulo 10, versículo 33 al 48. Estefanas y familia, 1 Corintios 1, 16. Crispo y familia en Hechos 18, 8 y 1 Corintios 1, 14. Y cada uno de nosotros con nuestras familias, hermanos. Usted es la ventana para que el evangelio entre a su familia. Es importante que nosotros seamos esa ventana
para que entre la luz del Evangelio. Según de Corintios 4, 3 al 4. Por eso el apóstol Pedro le dice allá a la mujer cristiana cuyo esposo es incrédulo, que con su conducta puede hacer que ese marido llegue a creer en la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros mantengamos ese criterio, esa conducta. Nosotros podemos ser la ventana en que la luz del Evangelio entre para que su mamá, su hermano, su tío, su abuelo, sus hijos obedezcan al Evangelio del Señor Jesús. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham mantuvo la misma forma de adoración que realizaron Abel antes del diluvio y Noé después del diluvio, y que la Biblia dice que fueron agradables a Dios. Esta forma de adoración, de construir el altar y hacer holocausto a Dios, fue aceptada y reconocida por Dios. Génesis 15, 9 al 18. Más adelante, esta forma de adoración para acercarse a Dios se va a convertir en ley escrita, una ley dada en el Sinaí. Entonces ahí tenemos el mapa, cuando Abraham de Harán baja hasta Canaán, cruzando nuevamente el río Éufrates. Aquí fue conocido como hebreos por cruzar el río, y aquí son nuevamente conocidos como hebreos por cruzar el río. Entonces a los seguidores de Dios le llamaron primeramente hebreos por cruzar el río Éufrates. Esos son los hebreos, los que cruzaron el río, los que traen la fe monoteísta contraria a la fe politeísta que había en toda la raza humana. Dios le dice a Abraham que vaya a Canaán. Abraham viaja de su casa en Ur, Sumer, a Canaán, la tierra prometida. Dios promete darle la tierra a los descendientes de Abraham. El desarrollo de la historia continúa. Abraham, como ser humano, tuvo sus aciertos y sus errores, pero siempre se mantuvo fiel a Dios. Abraham mantenía una fe monoteísta, mientras las demás naciones estaban bajo el poder de la leyenda de Nimrod en sus diferentes advocaciones. Todos tenían una fe politeísta. Dios le promete un hijo a Abraham. La impaciencia del ser humano nos conduce a muchos errores. Y eso usted lo puede ver reflejado en Génesis capítulo 16, versículos 1 al 16. Sara le da su esclava a Abraham para que éste tenga un hijo. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Sara fue impaciente y como vio que el hijo no venía, le dio la esclava, su esclava Agar, a Abraham para que éste tuviera un hijo. Agar le da un hijo, lo llamó Ismael, del cual hablaremos en breve. El Señor los vuelve a visitar, pero esta vez las instrucciones son más específicas. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Génesis capítulo 18, versículo 10. Abraham tiene un hijo con Agar, el cual llamó Ismael. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Génesis capítulo 16, versículo 12. A partir de entonces,
Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Génesis capítulo 16, versículo 13. De Ismael, hermanos, desciende una gran nación. Ismael tuvo 12 hijos. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Génesis capítulo 17, versículo 20. Ismael fue el padre de las personas naturales de la península arábiga y otros territorios circundantes, genéricamente llamados árabes. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Génesis 25, 18. Según Flavio Josefo, los árabes descienden de Ismael. Cuando el niño creció y llegó a la edad adulta, se casó con una mujer oriunda de Egipto, de donde era también su madre, con la cual tuvo Ismael 12 hijos, Nabayot, Sedar, Abdel, Masán, Dumas, Masmas, Masa, Kodak, Temán, Getur, Nafes y Segmas. Habitaron las tierras que se extienden entre el Éufrates y el Mar Rojo y llamaron a la región Nabatea. Son árabes y sus tribus llevan sus nombres por su propia virtud y por la dignidad de su padre Abraham. Antigüedad de los Judíos, tomo 1, libro 12, párrafo 4. Tenemos entonces el mapa. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila, aquí está el cursor, hasta Sur, o el desierto de Shur. Está aquí. Desde Ávila hasta el desierto de Shur, en dirección a Asiria. Desde Ávila, en dirección a Asiria, hasta el desierto de Shur. Si ustedes se fijan, estoy haciendo aquí una media luna. ¿Sí? Media luna. ¿Le suena de algo la media luna? Los ismaelitas vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Entonces los ismaelitas habitaron todo este territorio, incluso aquí abajo, el desierto arábigo. Todo este territorio fue habitado por los ismaelitas. Ávila, Siria, la media luna. La descendencia de Ismael va a jugar un papel muy importante en relación con nuestro estudio. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces Ismael se mezcló con los descendientes de Cam, los camitas, con los que habían habitado esa parte del territorio africano. Y aquí quiero hacer un paréntesis en nuestro estudio de la era patriarcal e irnos por un momento a la era cristiana, los años después de Cristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la historia secular, un hombre llamado Mahoma funda la religión del Islam en la Arabia Saudita del siglo VII. Por ello, el Islam es la más joven de las grandes religiones del mundo. El profeta Mahoma, alrededor de 62 años, entre 570 y el 632 después de Cristo, introdujo la religión del Islam. De hecho, la fundó en el año 610 después de Cristo, después de experimentar lo que él llamó una visita angelical. Supuestamente el arcángel Gabriel se le presentó a este hombre que el islamismo llama como profeta, se le presentó para dar instrucciones y establecer una nueva religión. Mahoma manifestó que la cabeza de su genealogía era Ismael. Por eso es que estamos hablando en este momento de Mahoma. Él dijo que él venía del linaje
de Ismael, el hijo de Abraham. Ismael no siguió la fe monoteísta de su padre. De hecho, los árabes, los descendientes de Ismael, fueron politeístas durante todo ese largo tiempo. Muchos siglos después tenemos el islamismo y esta es una religión monoteísta. Le bastaron 62 años a Mahoma para barrer con el politeísmo en las tierras árabes y establecer una unidad espiritual perdurable. El Dios del islamismo es Alá. El Dios del judaísmo y del cristianismo es Yahvé o Jehová. Las tres religiones monoteístas de hoy día tienen a Abraham como el padre de la fe. Abraham fue el papá de Ismael. Mahoma dice que él es de la descendencia de Ismael y Mahoma fue el fundador del islamismo, una religión monoteísta. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, el padre del judaísmo. Y de Jacob tiene el cuarto hijo que fue Judá, que viene el Cristo, de donde viene el cristianismo. La pregunta ¿es Alá el mismo Jehová o Yahvé? ¿Es Alá el Padre de Jesucristo? ¿Es la religión islámica una religión monoteísta, adoradora del mismo Dios de los judíos y de los cristianos? La respuesta cuando lleguemos a la lección sobre la idolatría en la era cristiana. Me gustaría que usted hiciera su propia investigación y compartiera conmigo su investigación para que de esta manera podamos enriquecer nuestras clases cuando lleguemos a ese momento. Vamos a convertirnos en estudiosos, hermanos. Les invito. Continuemos en la era patriarcal. El pacto de Abraham es ratificado y su nombre cambia. Ahora será llamado Abraham. Génesis capítulo 17, versículos 5 al 6. Nace Isaac, el cual es el hijo de la promesa. Dios le había dicho y reconfirmado que de Sara iba a tener un hijo. No era de Agar, como Sara lo había inventado por su impaciencia. Era de Sara que iba a venir el hijo de la promesa. Para Dios, no siempre el primero, bien sea el primer hijo o el primer rey, es el primogénito. Lo mismo va a suceder con los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Esaú fue el primero en nacer, pero Jacob se llevó la bendición de la primogenitura. Y lo explicaré a continuación. Abraham. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? ¿Quién fue el primero en nacer? Fue Ismael. ¿Quién fue el primogénito? Isaac, el segundo hijo en nacer. No siempre el primer hijo es el primogénito para Dios. La elección de Dios no es por derecho, sino por misericordia. Jacob y Esaú eran hermanos, ambos hijos de Isaac. Esaú fue el primero en nacer, sin embargo escogió como primogénito a Jacob, indistintamente de todo lo que hayan hecho Jacob y Rebeca. Dice la Biblia, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 13. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16. Abraham, la genealogía Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. Rubén fue el primogénito, Judá, el que está encerrado en un círculo, fue el cuarto hijo, y de Judá viene el Cristo.
viene la simiente prometida a Abraham. Judá no fue el primer hijo de Jacob, pero para Dios fue la tribu de la cual vendría el Mesías. Lo mismo sucede con los reyes de Israel. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Segundo rey, David. Tercer rey, Salomón, y luego vino la división del reino. David no fue el primero de los reyes de Israel, pero es el primogénito según Dios. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, versículo 27. Entonces, no siempre el primero es el primogénito para Dios. Abraham se mantuvo fiel a Dios en todo, incluso en lo que al matrimonio respecta, pues tuvo una sola esposa, Sarai, que luego se llamó Sara. Los musulmanes, los de la religión islámica, quieren hacer creer que Agar fue una esposa de Abraham junto a Sara y se basan de que para ese tiempo la poligamia era lo normal. Y es cierto, para ese tiempo la poligamia era normal, pero era tan normal como el politeísmo. Es decir, un hombre podía tener varias esposas, así como podía creer en varios dioses. Pero el hecho de ser normal no significa que estaba bien ante los ojos de Dios. Más adelante, en la era judaica, Dios va a permitir cierto tipo de poligamia. Cuando lleguemos allá, veremos la razón. La idea de hacer a Agar esposa es para avalar que Ismael es el primogénito y por lo tanto el que se lleva la bendición. ¿En qué se basan? Se basan en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos los que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces los musulmanes, o de la religión islámica, se basan en este texto de Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17, para decir que Ismael tiene el derecho de la primogenitura. Imagínense, se basan en un texto de la ley judía para poder mostrar o fundamentar su religión. Pero el punto, hermanos, es que el texto de la ley judía dice si un hombre tuviera dos mujeres, si un hombre tuviera dos esposas. Pero Agar no fue esposa de Abraham. Agar fue la esclava de Sara, que Sara cedió para que Abraham tuviera el hijo que Dios había prometido. Sara tratando de ayudar a Dios, imagínense. Dios no necesita de la ayuda del hombre en ese sentido. Dios cumple lo que promete. Pero mire todo el lío que se armó por un invento de Sara. Agar no fue esposa, fue una esclava de Sara cedida por esta Abraham. Esto fue lo que le dijo Dios a Abraham luego de que Sara le dijo que echara a Agar con su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21, 12 al 13. Como estudiamos anteriormente, nadie niega que haya sido el primer hijo de Abraham, pero la bendición de la primogenitura venía no por derecho, sino por la misericordia de Dios y recayó en Isaac, el hijo de Abraham, con Sara. Cuando estudiemos la era cristiana, vamos a hacer una sección especial sobre el islamismo. Isaac también tuvo una sola esposa, que fue Rebeca. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomará a mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irá a mi tierra y a mi parentela y tomará mujer para mi hijo Isaac. Isaac era el hijo prometido, de su descendencia vendría el cumplimiento de las promesas. Haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo dijo, Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo.
Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Es interesante este texto de Gálatas 3:16, porque el Espíritu Santo nos está indicando y aclarando que de la descendencia de Abraham y de Isaac iba a venir la bendición. No dice a sus hijos, sino a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. No era por Ismael. Aunque este texto no tiene nada que ver con el islamismo, Pablo escribió esto mucho tiempo antes del establecimiento del islamismo, pero un texto que se puede aplicar en el sentido de que es por medio de Isaac que viene el Cristo. La esposa de Isaac no podía ser cananea, pues como estudiamos, Canaán es tío de Nimrod, quien fue el padre de la idolatría y del politeísmo. El politeísmo también había llegado a la parentela de Abraham. Acuérdense que Taret era idólatra. Probablemente esta, entre otras, fue una de las causas por las cuales Dios mandó a Abraham a apartarse de ellos. Abraham manda a su esclavo a buscar una esposa para Isaac de entre su parentela. Esto nos muestra lo contaminado que estaba el mundo con la infección provocada por el virus propagado por Nimrod. En su propia familia estaba la idolatría y el politeísmo. Pero es preferible una de mi familia y no una del mundo idólatra y pagano, pensaría Abraham. Rebeca, hija de Betuel y hermana de Labán, del que hablaremos a continuación, fue la escogida. Isaac y Rebeca tienen dos hijos, Esaú y Jacob. Nuevamente, Esaú fue el primero en nacer, pero Jacob fue el primogénito. Por medio de él vendría el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Una vez más, la primogenitura viene dada por la misericordia de Dios y no por derecho. Era sumamente importante que se mantuviera el mismo criterio, una esposa que no fuera de los cananeos ni del mundo idólatra y politeísta. Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas. Génesis 27:46. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Génesis 28, 1-4. La familia de Abraham había caído en el politeísmo. De hecho, Labán era politeísta e idólatra. Labán creía en Jehová, pero también creía en otros dioses. Jehová era uno más, por decir algo, en su altar de dioses, pero sin figura ni imagen que lo representara. Y esto es muy importante de saber. La idolatría de Labán en Génesis 31:19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. El politeísmo reflejado en Génesis 31:32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Labán tenía ídolos, tenía dioses. No es de extrañar entonces que un hombre que ha sido absorbido por el mundo, por la idolatría y el politeísmo, no respete al Dios verdadero ni sus mandamientos. Para Labán, Jehová era un Dios más. Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, pero no era su único Dios. Engañó a Jacob e hizo que se casara con sus dos hijas, cuando la intención de Jacob era casarse solo con Raquel. Luego cada una de sus esposas hicieron lo mismo que Sara. Sus esclavas se acostaron con Jacob. De las 4 mujeres, Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. El primer hijo fue Rubén. ¿Sería el primogénito? Tarea para la casa. Recuerden, el primogénito no es siempre el primero. Por su parte, Esaú, el otro hijo de Jacob, el hijo mayor de Jacob, mas no su primogénito, había decidido apartarse de Dios al casarse con 2 mujeres. Y para enfrentar a su padre, se casa con una tercera.
Esaú se dio cuenta de que a su papá Isaac no le gustaban las mujeres de Canaán. Aunque Esaú ya tenía 2 esposas, fue a donde estaba Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalab, hermana de Nebaiot. Esaú se casa con una ismaelita. Ismael era hijo de Abraham, recuerden, hermano Isaac, tío de Esaú. Ismael había habitado todo el desierto arábigo, aunque no era cananeo, ya tenía sus rencillas con Isaac y su descendencia. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel y los enemigos de Israel crecen. Esaú se casa con 2 mujeres cananeas y con una mujer ismaelita, todos enemigos de Israel, todos enemigos de Jacob, que luego se llamó Israel. Ahí tenemos entonces una gráfica de la genealogía de Abraham. Por parte de Agar, tuvo a Ismael, 12 príncipes, a los cuales llamaron ismaelitas. Abraham, por parte de Sara, tuvo a Isaac, a Jacob, por aquí vienen las 12 tribus de Israel, que se llamaron israelitas, y a Esaú. Esaú se unió con los ismaelitas. Jacob tiene 12 hijos varones y una hija, de donde provienen las 12 tribus de Israel. José es el primer hijo que tiene con Raquel y es el 11º hijo de Jacob. Si Jacob tuvo 12 hijos, el penúltimo hijo fue José. José es vendido a los ismaelitas. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Génesis 37, 28. Egipto nos deparará grandes cosas en nuestra clase de la idolatría en la era patriarcal, segunda parte. De Canaán, ahora nos mudamos a Egipto, donde vendrá la segunda parte de nuestra clase de la idolatría en la era patriarcal. Esta es la clase del día de hoy, la idolatría en la era patriarcal, parte 1, desde Abraham hasta José. Espero, hermanos, que hayamos aprendido juntos de esta historia y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima lección. Cualquier pregunta o comentario me lo pueden hacer llegar al grupo de WhatsApp o al correo electrónico que está saliendo en generador de caracteres. Que Dios les bendiga.